que no. Ok, Ya bueno, ahora está. sí, arrancamos. Tengo que aceptar toda la reunión, perfecto. Bueno, Fermín, un poco ya te escucharon de dónde venías. Hoy lo que están viendo, la mayoría son todos docentes, de lo cual hay emprendedores, hay una publicista muy importante acá, te está saludando. Hay una locutor se me fue, pero la locutor se me fue. Ah, no, se me cambió de lugar. O sea que tenés gente muy importante acá. Tengamos mucho cuidado. Me preguntaron de dónde te conozco. ¿Contamos la verdad o decimos la parte de prensa nada más? Ah, yo no tengo problema con las historias reales, Ah, por eso bueno, hago pero entonces, documentales. bien, contales un poquito de dónde nos conocemos y un poquito qué nos une. Breve. Ya. Tengo que remontarme a la infancia. Ya, esto es mucho más atrás de lo que venía hablando antes, así que seré breve. Los conozco a ustedes porque en una época de mi vida, cuando yo tendría alrededor de 9 años, 8 años, había una familia de argentinos que vivían en Perú, muy cerca de mi casa. No recuerdo el detalle de cuándo fue la primera vez que, Avenida de los Incas 1141. exacto, no recuerdo el día preciso en que los conocí, pero recuerdo que conocí a tu hermano primero, a Santiago, y Sí. me fascinó su capacidad de dibujar. Él tenía cuadernos donde dibujaba, hacía cómics. Él tenía un personaje que se llamaba el Super Cholo, hasta el día de hoy lo recuerdo, y yo iba para leer sus cómics. Cada vez que yo iba, él tenía un nuevo cómic que él se lo inventaba completamente, que desde cero él dibujaba a mano en cuadernos de colegio, ¿no? Cuadernos cuadriculados. Y de ahí te conocí a ti, conocí a tu hermana, conocí a tu papá. Tu papá, tengo entendido, era un cónsul, trabajaba, me parece, en la embajada. Y bueno, éramos unos niños. Éramos unos niños que nos juntábamos a hacer travesuras y a jugar, básicamente, y a ver películas. Y a ver, Recuerdo mucho que en tu casa había lo que en ese entonces era un reproductor que se llamaba Betamax, y alquilábamos películas y veíamos muchas películas, ¿no? Pasábamos tardes, noches, viendo películas con ustedes. perfecto. Así que Bueno, así empezó. eso es un Eh, poco ya tienen un resumen de dónde nos conocemos y por qué el cine nos une. Bueno, Fermín, la primera pregunta es que te hacemos, ¿cómo construís vos tus guiones? Todavía ellos no vieron nada, ahora vamos a ver el teaser del algodón Tanguis, que para que lo cuentes, pero primero, ¿cómo construís tus guiones? ¿Cómo trabajás vos el armado de tu película? Buena pregunta. En verdad, es siempre un poco, nunca es igual siempre, pero hay una línea, hay una base que hay que seguir, ¿no? Cuando escribes algo de ficción, si estás interesado en la ficción, tienes que escribir un guión, ¿no? Un guión primero literario y luego tienes que hacer ya un guión más técnico y ya al final, si quieres, o llamas a un dibujante y que te haga un storyboard o tú mismo haces un storyboard, ¿no? Hoy con la tecnología lo puedes hacer ya con la inteligencia artificial, puedes hacer un storyboard, unos programas que te lo hacen. Tú solo tienes que escribir el guión, lo ingresas y la inteligencia artificial te da varias herramientas para que tú vayas construyendo tus caracteres y hagas más o menos un storyboard que se acomode a lo que quieres. Entonces, bueno, hay formas. Y si quieres hacer documental es otra historia, ¿no? El documental es distinto porque básicamente ahí lo que necesitas es un tratamiento más que un guión, donde yo lo llamo es como una lista de lavandería, donde escribes todo lo que quieres, haces una lista de todas las cosas que quieres mostrar en ese documental. Ahí pues incluyes lugares que quieres grabar, personas que quieres entrevistar, material de archivo que necesitas, etcétera. Todo eso lo vas escribiendo y llegado el momento, cuando ya crees que puedes empezar, ya tienes algo para empezar, empiezas a filmar, ¿no? Pero esa es la diferencia de la ficción y de un guión de ficción y un guión de documental. El documental eh, básicamente es una lista de cosas que le llaman tratamiento, es como un norte que te trazas. Y el guión sí es algo mucho más elaborado en el sentido de que para la ficción, quiero decir, ahí sí tiene que haber diálogos, escenas, etcétera.
¿no? Básicamente ese es mi método de trabajo, pero hay una regla que yo no aprendí en la escuela, que la he aprendido en la vida a lo largo de mi experiencia, que el guión no se termina de escribir nunca porque lo sigues escribiendo durante el rodaje y durante la edición, ¿no? Eso es algo que yo lo he descubierto, o al menos a mí me funciona de esa manera. Yo voy con un guión a grabar y lo que grabo un día me siento a editar. Yo tengo ese método de trabajo. Yo no salgo y filmo todo y luego y luego me encierro a editarlo. Yo filmo un día o dos, regreso a mi isla de edición, empiezo a ver lo que he grabado, visualizo, edito esas partes que he hecho y en base a eso voy viendo si estoy contento, si hay algo que faltó, etcétera, y así es como avanzo, así es como avanzo, ¿no? No doy por cerrado, una vez que está, digamos, escrito un guión, lo doy por cerrado. Incluso en el rodaje pueden pasar cosas, ¿no? Tú como realizador que eres, sabes muy bien que uno llega al rodaje con las mejores de las intenciones, pero el clima te puede jugar en contra, una locación te puede jugar en contra, un actor te puede jugar en contra. Siempre hay XX factores que se juegan en contra y tú tienes que un poco adaptarte rápidamente a eso y solucionar en la marcha. Y a eso me refiero cuando digo que uno siempre está escribiendo el guión, porque siempre te estás adaptando a cosas, no puede ser muy cerrado, ¿no? Yo sé que lo que estoy diciendo no es una regla para todos. Hay gente que probablemente trabaja de otra forma y sí va y filma lo que quiere tal como lo planeó y ahí queda. Pero en mi caso, por ser un cineasta independiente, donde tengo presupuestos que no son holgados, sino presupuestos relativamente bajos o de mediano costo, no tengo ese lujo, ¿no? No puedo darme el lujo de tenerlo todo como lo quiero, como yo quisiera desde un inicio, ¿no? Entonces, es un método de trabajo muy particular el ser cineasta independiente. Entonces, eso también no es algo que yo aconsejo mucho, ¿no? No crean que el guión no se acaba en casa. El guión se sigue escribiendo cuando estás grabando y cuando estás editando, ¿no? Tengo una consulta ahí, Eh, Fermín. Vamos a ponerlo. Primero, vamos a ver el teaser tuyo, ¿sí? Y primero que lo vean. No quiero aventar nada. Y después te hago la pregunta. Vamos a ver el teaser de tu última película. Espera que lo encuentre. Acá está. Ahí vamos. Uy, no me digas que me quedó. ¿Dónde está? Compartir. Ah, acá. Esto y esto. Perfecto. Uy, el botón creo que es este. Sí, ahí. Pero no, se me puso de este lado. Un poco. Ahí vamos acá. Ahí vamos acá. ¿Vos lo ves, Fermín, tu teaser? sí, acá lo veo, Ahí en la arranca. pantalla. Lo escuchamos y lo vemos. Yo me hice la prueba de ADN hará unos 5 años. Y de esa unión nace mi bisabuelo, don Fermín Tango y Zuncari. El cotton will era una epidemia que estaba atacando el algodón. Quiero ver. Dos. Era un hombre muy generoso. Él entregó las semillas y nunca vendió las semillas. Yo traté a don Lucho y a don Paco, hijos de don Fermín. Mi papi recorría todos los días a las 6 de la mañana todititos sus campos. Comenzó la expropiación de tierras y no había límite, pues al que le echaban el ojo le confiscaban las tierras. Entran los terroristas y ametrallan el dormitorio de Lucho, mi hermano. Justo pasa lo del terremoto y él estaba en Lima.
no había teléfonos, la carretera estaba rota, no había cómo llegar. Bueno, Yo me hice la prueba de esperen ahí ADN corto. hará unos 5 Desde el mouse. años. Esperen que. Y de esa unión nace... A ver, un segundo, Fermín, que se me. Tan- Perdón. Cerrar ventana. Bien. Se detenía la pantalla, acepta. ¿Dónde está el mouse? Bueno, Fermín, estamos de nuevo con vos. La primera pregunta que te hago es, en este caso, ¿cómo pensás este guión cuando es algo totalmente de tu familia? Algo que donde entra mucha cuestión personal para poder contarlo. ¿Y por qué el título? Ajá. A ver, primero el título. El título es El algodón y la sangre porque para quienes no saben, mi apellido está relacionado al algodón Tanguis. Hay un algodón que se creó, digamos, que se cultivó, se creó en Perú. Mi bisabuelo fue el que hizo ese trabajo de sembrarlo, de cultivarlo y cuidarlo y de crearlo, porque es una historia que se desarrolla durante la película. Entonces mi apellido está asociado al algodón. Mi familia está amarrada, si quieres, a esa historia de mi bisabuelo, porque ahí está un monumento que le hicieron a mi bisabuelo en Lima, y hay avenidas, y hay lugares. Cuando tú vas a Perú, te vas a encontrar con lugares que se llaman Fermín Tanguis, como mi bisabuelo. Yo tengo el mismo nombre que él. Yo comparto su nombre, yo soy su bisnieto. Y ese es el algodón. Y la sangre porque la familia, ¿no? La sangre es por el tema familiar. Somos la sangre, los que... La historia está narrada por la familia, digamos, ¿no? ¿Y cómo abordar un tema así? En verdad me tomó mucho tiempo. Es bueno que me lo digas porque me tomó mucho tiempo tomar la decisión de hacerlo. Yo ya tengo 55 años y empecé a hacerlo a los 49, en 2019 más o menos es que ya me decidí a hacerlo y lo estaba postergando, no era un proyecto que lo estaba postergando, porque ya se han hecho libros, ya hay documentales. Hay un documental muy conocido que se hizo en el año 2000, que salió en televisión nacional, donde participaron gente muy reconocida de la industria televisiva peruana y ellos hicieron un documental sobre él. Entonces ya hay antecedentes, ¿no? Y yo quería tocarlo, pero abordarlo desde un lado familiar. Entonces, ese era lo que básicamente primaba en mi cabeza. Todos los libros y los documentales anteriores se concentran en su historia, en su legado, en lo que él hizo para crear este algodón Tanguis y su hazaña, porque hubo una hazaña que enriqueció al Perú, ¿no? Ese algodón por año trajo muchos dividendos al Perú. Estamos hablando que por 20, 30 años se le llamó el oro blanco, traía muchos dividendos. El Perú se enriqueció por muchos años gracias a ese algodón que se exportaba principalmente a Europa. Entonces, eh, ya existían muchas historias, pero no el lado familiar, ¿no? ¿Qué pasa? Que en mi familia hay una historia que yo conocía de primera mano, que es todos los esfuerzos que ha hecho mi familia. Estamos hablando de los hijos, nietos y bisnietos de don Fermín, por conservar su última, él al morir, mi bisabuelo al morir, tuvo un último pedido, ¿no? En su testamento pidió que conservaran su casa hacienda que tenía, donde hizo su trabajo de investigación. Y esta casa se ha conservado por 3 generaciones. A lo largo de 3 generaciones, mi familia ha logrado conservarla, a pesar de una infinidad de cosas, ¿no? Porque Perú, si ustedes ya saben, por la historia, se habrán dado cuenta que es un país que tiene muchos problemas, un país con muchos conflictos y muchas transformaciones sociales han ocurrido. Entonces, en ese contexto también se ha complicado, siempre ha sido un trabajo difícil conservar esa hacienda, a pesar de que hay una leyenda, una historia, y que es un personaje que está en la historia del Perú. Mi bisabuelo se hizo difícil, ¿no? Estamos hablando de que hubo una reforma agraria que confiscó las tierras y un poco eso fue lo que malogró el negocio y arruinó el negocio del algodón de mi familia. Eso amenazó y bueno, etcétera. El terrorismo también, ¿no? Cuando llegó el terrorismo después de la reforma agraria, metió mucho miedo y por años estuvo cerrada esa hacienda. Por años estuvo cerrada la producción de algodón y cuando se retomó la producción el algodón ya no era rentable, se había perdido valor y finalmente hubo un terremoto que básicamente
resquebrajó los cimientos de la casa y hoy día la casa la ven, es como la ven, como la vieron en el teaser. Al final sale una casa que está en ruinas. Esa es la situación actual de esa casa, que yo quiero convertirla en un museo, ¿no? Yo y varios miembros de la sociedad interesados en preservar la cultura, la memoria, los valores. Entonces, es un documental que aborda a mi familia, se enfoca, lo narra mi familia, son 3 generaciones que aparecen ahí contando la historia de los esfuerzos de la familia por conservar ese patrimonio. Y también está la hazaña, por supuesto, he contado la hazaña de mi bisabuelo, pero ya la historia se extiende a 3 generaciones más, ¿no? Entonces es una historia que empieza en el año 1850 y acaba ahora, en el 2020, más o menos. Es cuando fue mi último rodaje. Y 2020. tengo una consulta ahí, porque vimos que, bueno, tenías una animación al principio. Hoy con inteligencia artificial, ¿cambiarías algo de la película? He usado inteligencia artificial. Justamente ahí sale, ¿no? Lo menciono. Usé inteligencia artificial porque precisamente me permitió abaratar costos. Mi plan original era trabajar con actores, contratar gente y que con ellos hacer las recreaciones, todas las recreaciones que hacían falta, que eran necesarias hacer para contar la historia, ¿no? Porque como les repito, es una historia que va desde 1800 y tanto y acaba en el presente. Entonces había mucha historia de la cual no había data, no había video, no había foto, era papel, básicamente todas cosas escritas y una que otra foto, pero borrosa, antigua, ¿no? Entonces había que recrear muchos aspectos de la historia y yo quería hacerlo con actores. Luego pensé, para abaratar aún más los costos, porque es caro, trabajar con actores es caro, pensé en dibujos o marionetas, hasta que en 2023, por ahí, empecé a explorar la inteligencia artificial cuando estaba empezando un poco todavía esto y descubrí que ahí tenía una posibilidad grande, importante, ¿no? Y me decidí, al final decidí por eso, ¿no? Me resultó muy interesante aprender a cómo educar, ¿no? Porque a la inteligencia artificial un poco que tú la educas, es una manera de enseñarle lo que quieres y vas aprendiendo a enseñarle. Es una locura, ¿no? Es algo bien extraño porque tú aprendes a alimentar a la inteligencia artificial para que genere las cosas que necesitas y recurrí a muchas cosas que existen, ¿no? Son imágenes que, aunque son hechas con inteligencia artificial, han sido los modelos de donde salen esas imágenes, son fotos que se remite a fotos, a personajes que han estado vivos. Entonces tú encontré ahí algo muy interesante para hacer, ¿no? Estoy satisfecho, no me arrepiento de eso, estoy contento con ese resultado. La inteligencia artificial está avanzando muy rápido. Tal vez de acá a unos años las cosas sean mucho más fácil, mucho más, los resultados sean distintos. Tal vez el control sobre las herramientas para usar inteligencia artificial sea más rápido, ¿no? Porque ahora es un poco limitante, no se avanza muy rápido. Es más errores lo que obtienes que aciertos. Para obtener una imagen que me quede, que quede, como se dice, que me guste, antes de ella habían 15 que no me gustaban, que salían mal, ¿entiendes? Y eso es gastar plata. Eso se lo vamos a mostrar después cuando vemos inteligencia artificial. Uf. Pero y eso, cuando Y escribiste ya el está. guión, todo, ¿también escribías lo de la inteligencia artificial, lo que querías? No, para nada. La inteligencia artificial apareció. No te digo que apareció. Mi idea original era actores. Y en la búsqueda de eso, de buscar plata y cómo hacerlo, apareció la inteligencia artificial. Pero no es que sea gratis tampoco, porque como te digo, para generar una imagen, hay 20 que salieron mal. Y estos son suscripciones. Yo pago por una suscripción, la última a la que estoy inscrito, pago $300 al año. Y las otras que también pago son suscripciones mensuales, pero que no bajan de 30, $40, ¿no? Entonces sí hay un presupuesto, no sé, hay una inversión, no es que salió gratis, para nada. Pero sí resultó bastante más económico que trabajar con actores. No tengo nada en contra de los actores, simplemente que por temas de presupuesto decidí usar esta nueva herramienta que me parece muy fascinante, pero que para nada pienso que debe sustituir o reemplazar a los actores de carne y hueso, ¿no?
Bueno, y para ir cerrando, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta primero? Son todos vergonzosos hoy. No, no, no tengas No te- miedo, A ver tranquilo. si, ahí, ya, sí, sí tienen pregunta. A ver si lo escuchás y si no te. Ahí está. Ah, Fermín, si no Hola Fermín, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Sí, ¿se me alcanza a ver? Bueno, la duda era un Sí, poco esto sobre qué inteligencias artificiales estuviste usando para entender un poco más el proceso de creación de tu grabación. sí, claro, claro. Me faltó tal vez detallar. Eh, Empecé trabajando con un programa que se llama Leonardo. Llegué a él por unas páginas web donde estaba investigando cuál era el más desarrollado. Y entre la lista que me salió, porque eran tres o cuatro, estaba Leonardo, y Leonardo tenía una interfase muy amigable. Entonces me quedé trabajando en Leonardo por un tiempo. Pero ahora, actualmente, trabajo ya con uno que se llama LTX. No sé si lo conocen, pero este es uno que está hecho y diseñado ya para los profesionales, los que trabajamos cine. ¿Por qué? Porque te permite ingresar un guión, tiene un prompt, el prompt, ¿no? Donde tú ingresas la información, te permite meter un guión. Entonces tú ingresas el guión y automáticamente te genera imágenes, ¿no? Ese guión, que es un texto, un Word, te lo convierte en imágenes, pero no queda ahí, sino que te permite ponerle el rostro que tú quieres, ¿no? A eso que ha creado, tú lo puedes editar, tú lo puedes modificar. Le pones, si el personaje no te gusta el rostro que le ha puesto, y tú ya tienes un rostro de algo que te interesa, un personaje que te interesa, puede ser un actor, tú mismo, tu rostro, lo que sea, tú puedes personalizarlo, personalizar a los personajes, sus vestuarios, ahí la continuidad, cosa que era un problema con el otro programa, porque sí, en este programa, en LTX, te permite que los personajes tengan de escena en escena el mismo vestuario, que no pierda esa continuidad, ¿no? Y la locación también, te permite que se mantenga la misma locación, es muy, muy amigable, lo recomiendo mucho, LTX. Y luego cuando ya tienes la imagen deseada, te estoy diciendo que ya no tengo que hacer 20 imágenes para obtener una, te estoy hablando de que a la segunda, a la tercera o a la cuarta ya tengo la imagen deseada, te permite animarla, si es que quieres animarla, en caso te interese darle animación y movimiento. Y ya como último paso, esta página LTX también te permite editar, ya sea un storyboard o ya sea algo animado, ¿no? Con estas imágenes que has animado. Entonces, eso es un poco. Bueno, Lo, y lo- para ir cerrando, Fermín, danos 3 tips para tener en cuenta para hacer un guión. Tres tips sería, primero, tenés, tienes que estar como que seguro o saber qué es lo que quieres, ¿no? Eso es importante. Toma tiempo a veces saber qué es lo que quieres. Uno puede estar con la mente, digamos, dando vueltas en una idea, pero no sabes exactamente qué es, ¿no? Entonces tienes que esperar a estar seguro. Y puede tomar mucho tiempo, puede tomar años o meses, no lo sé. No siempre uno tiene claro lo que quiere desarrollar, pero sí, para ese caso, lo que yo recomiendo es, eh, por ejemplo, tengo una anécdota, ¿no? Hay un documental que se llama Historias de Jerusalén que yo hice donde yo iba grabando desde el 2003 personajes que me parecían interesantes, pero no tenía clara la idea de lo que quería hacer. O sea, encontraba un personaje y lo entrevistaba, lo seguía, lo filmaba, pero era un proyecto aislado. Ese era para mí un solo proyecto. Y me pasaba así con otro. Tenía, digamos, al final, lo que yo tenía eran tres proyectos que yo pensaba, que yo consideraba que eran cada uno, ¿no? Para mí eran cuatro proyectos distintos, pero pasó el tiempo y en la pandemia, que tuvimos mucho tiempo libre en casa reflexionando, me senté a ver estos proyectos, a verlos, a revisarlos, y encontré el nexo, la conexión que había entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí fue algo
una aproximación muy diferente a lo que es un guión, ¿no? A lo que es un tratamiento. Fue más una corazonada, algo intuitivo, porque en ese momento no lo tenía muy claro, y cuando ya estaba todo filmado y llegó el momento de, según yo, de editar estos 4 proyectos que eran supuestamente eh, no formaban parte de uno mismo, terminaron formando parte de uno mismo porque había un tema en común que lo encontré, que no lo había visto, que no lo tenía claro en un comienzo, que era la resiliencia de los peruanos, de mi generación, ¿no? Que está ahí retratada en ese documental. Entonces recomiendo que se aproximen a lo que, tal vez de manera también intuitiva. Ese sería un consejo, que si algo no les sale a la primera, vayan aproximándose siempre a eso que les llama la atención, no dejen eso, no descarten esa posibilidad, ¿no? Al momento de escribir un guión, yo le daría 2 tips, ya hablando de guión, básicamente, que cuando escriban un guión para ficción, busquen un lenguaje conciso, puntual, de acciones, que sean descriptivos, de- que sean básicamente una descripción de locaciones, de personajes y de utilería. Mucha gente cree que escribir un guión para una película de ficción es como escribir un libro, ¿no? No se necesita eso, no es una condición tener un don literario, no se necesita eso, es algo muy práctico, muy descriptivo, es una descripción de acciones, de locaciones, de personajes, de utilería. Suena frío lo que les estoy diciendo, pero es que es así, no es que se trata, por ejemplo, ¿no? Una escena rápida, Fermín entra a una habitación, abre la puerta, ingresa, prende la luz, aparece por atrás Diego y lo apuñala. Ahí Eso lo está, diría la publicista. eso es, ¿me entiendes? No tienen que poner ahí, aparece Diego y en el cuchillo, en el filo del cuchillo se ve el reflejo de la luna que entra por la ventana y las gotas de sangre cayendo lentamente. Eso es, déjenselo a la literatura, déjenselo a los libros. Lo que ustedes necesitan es hacer algo muy descriptivo, muy básico, pero que no se les escape ningún detalle. Ese es el primer consejo. Y el segundo consejo, cuando hagan algo de guión, perdón, un tratamiento para documental, es el que ya les había dicho, es como una lista de lavandería, donde ustedes escriben qué es lo que les interesa, van tomando nota en un papel, me interesa este tema, por qué me interesa, a quién quiero entrevistar, qué cosas debo filmar, qué cosas debo investigar, qué libros debo leer, si es que hay algo de eso. Y una vez que se empapan, o ya tienen claro todo eso, ahí empezar a filmar, ¿no? Y estar siempre abiertos a lo que les decía, que el guión no se cierra nunca, el guión está abierto porque en el rodaje te puedes dar cuenta de algo que no lo viste mientras escribías el guión, mientras hacías el tratamiento. Y esa luz, esa inspiración que te da en el momento, por supuesto que vale y debes incluirla, ¿me entienden? Igual en la edición puede que lleguen y digan, oh, ya tengo mi película terminada tal cual la había escrito en el guión, pero falta algo. Se dan cuenta que hay algo que no estaba o que no vieron, que no entendían en ese momento y ya en ese momento pueden verlo. Y es momento de salir a filmar otra vez a veces. Eso que falta. Tal vez un entrevistado les dio un dato, algo que no sabían y necesitan buscar esa fuente y alimentar un poco más el documental, ¿no? Y bueno, cuando terminar una película, uno se da cuenta ya cuando has agotado todo, cuando ya te sientes satisfecho, porque hay gente que a veces no termina sus películas, no están como que editando toda la vida. Yo les aconsejo que las terminen. Son proyectos que deben cerrarse, ¿no? Son etapas que deben cerrarse, no se queden con un proyecto abierto por más tiempo de lo necesario, ¿no? Siempre es bueno ya dar por cerrado algo, terminarlo para pasar a un siguiente proyecto y casi siempre eso ocurre cuando ya has agotado toda la creatividad posible, ¿no? Toda la creatividad que has encontrado, todos los caminos que has encontrado y ya te sientes satisfecho, ¿no? Es algo personal que tú lo sientes, ya estás satisfecho, ya estás contento con el resultado y ahí es cuando lo debes dejar ir. Eso es, ese es mi consejo, chicos. Muchas Bueno, gracias por la invitación. Fermín, mil gracias. Ahí te despedimos con un fuerte aplauso. Este, bueno, ahí toda la gente. Muchas gracias a todos. Tienen un hermoso auditorio. Espero conocerlo en persona, ir algún día a visitarte, Diego, y conocer ese lugar. Es maravilloso. Es totalmente, te va a encantar.
Bueno, estamos en contacto. Gracias nuevamente, Fermín. Y bueno, estamos al habla. Abrazo enorme. Y gracias a todos. Nos vemos, hasta luego.